¿Qué es un apego ansioso? Cuando yo me apego, me aferro a querer cambiar a mi pareja, es donde voy a sufrir y voy a hacer sufrir a la otra persona. ¿Y no crees que justamente por expresar demasiado también demandamos demasiado? Porque la realidad que vive el ansioso es totalmente inconsciente y siempre dependiente del exterior. Yo soy capaz de respirar profundo, cambiar mi mente, a llevar la atención de mi mente hacia el interior. De ahí puedo observar. Mi pareja reacciona desde el apego evitativo y yo reacciono desde el apego ansioso. La causa va a ser siempre desastre. Ya. Siempre. Y el reclamo al evitativo lo bloquea más aún. Muy buenas, os presento a Sebastián, bienvenido, me alegro de tenerte por aquí. Hoy vamos a hablar de apegos, apego evitativo y apego ansioso, de cómo lo gestionáis en vuestra relación entre tú y Marian, que por cierto, Marian la hemos tenido aquí, Marian y Sebas, creadores de Proyecto en Blanco, un canal donde se abren los entresijos de la relación entre apego seguro y apego, bueno, y apego inseguro, ¿no? Vuestro camino hacia el apego seguro. Entonces, eso es lo que queremos descubrir. ¿Qué dirías sobre el apego ansioso? ¿Qué es un apego ansioso? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente el que se pueda divulgar estos temas creo que es súper importante, ¿no? Por eso estamos muy agradecidos que nos permitas este espacio para poder conversar sobre esto, ¿no? Y ¿qué es el apego ansioso, no? Es la forma en la que nos relacionamos desde una inseguridad, ¿no? En el caso, por ejemplo, del apego evitativo, también es una forma de relacionarnos desde un apego inseguro, y en el apego ansioso ocurre exactamente lo mismo. Es la manera insegura de relacionarnos. Vale, ¿dirías que el apego ansioso es más sensible que el apego evitativo? No sé si más sensible es la palabra, más expresivo quizás. Porque el evitativo no es que no sea sensible, la cuestión es que bloquea o no expresa lo que está sintiendo o lo que percibe, ¿no? Nosotros, los ansiosos, quizás ahí es donde está la inseguridad nuestra, que lo expresamos por demás. ¿Por qué? Porque Claro. nos apegamos demasiado a situaciones, a personas, a, no sé, incluso hasta lo material. ¿Y no crees que justamente por expresar demasiado también demandamos demasiado? O sea, el apego ansioso, perdón, me incluyo, que el apego ansioso demanda demasiado cuando sucede eso. Al final, al final es como una especie, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Una reacción química que sucede Ujú. en el ansioso, que esa necesidad de expresar demasiado viene justamente por la manera en la que nos apegamos a las cosas y a las personas. Claro, justamente esa ansiedad desencadena muchas cosas bastante extremas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la persona. Pues entonces lo que dices de apegarse a cosas, yo me he dado cuenta a mí, o sea, en mí, que sí que me apego. O sea, tengo ahí cosas de hace un montón de años. Yo tengo una camiseta que la tengo creo que desde que llegué a España, o sea, desde los 13 años. Es una camiseta que aún me viene bien porque me compraba camisetas anchas y como que la tengo ahí con una ilusión que digo, algún día la haré un cuadro y la encuadraré, ¿sabes? Como la camiseta, no sé, y la Sí. tengo ahí, ¿sabes? Y digo, realmente ni me va ni me viene ni tal, pero como que, no sé, me ilusiona tenerla ahí. A ver, y eso no quiere decir que sea algo malo, ¿no? El tener algo como Claro, recuerdo, o en este caso, ¿no? Una camiseta porque le tienes un un cariño cariño, especial. claro. La cuestión está en que suponte que ahora esa camiseta, por lo que sea, se te destruye o se te arruina. Lo he pensado, pero tampoco creo que me haría sentir mal, porque me ha pasado con cosas que, yo qué sé, de la mudanza, pues la he tenido que tirar o lo que sea, pues Ujú. caja con detallitos, cosas, al final dices, bueno, y tal, pero como que, o sea, no me cuesta, una vez ya lo he hecho o ha pasado algo, desapareció, bueno, no pasa nada. Pero como que sí que me hace ilusión tenerlo ahí cuando tal. Me guardaba los billetitos o de avión o de los transportes, los viajes que hacía, ¿sabes? Digo, no lo voy a usar en mi vida. Los tenía ahí en una caja, digo, ni los vuelvo a ver. Los vuelvo a ver en la mudanza cuando estoy ordenando las cosas. Digo, oye, pues mira, tengo aquí esto, Claro. ¿sabes? Pero realmente no lo uso ni nada, nunca hago nada con eso y simplemente está ahí. Claro, pero ahí ves cómo es el tema del apego, ¿no? Mm, Nos apegamos a todo.
absolutamente todo. Lo malo es cuando se transforma en algo inseguro. Por eso Vale. te ponía no ese ejemplo. ¿Qué pasaría si esa camiseta de repente la pierdes? Quizás puede haber personas que lo lleguen como a sufrir mucho, igual hasta se pueden pasar días Mm, con pena porque perdieron la claro, camiseta. Pero bueno, quizás en tu caso es algo más seguro el hecho de decir, bueno, sí, me dolería, pero claro, tampoco se me acaba el exacto. mundo, ¿no? Justamente los apegos inseguros es eso, se nos acaba el mundo, Ya. no puedo vivir. Imagínate, llévatelo a una relación de pareja. El Claro. ansioso es, digamos, lo más exagerado posible en esas situaciones. No sé, personas, a mí mismo me ha Mm, pasado de perder una relación o algo por el estilo y tirarme 3 días llorando, escuchando mm. música triste Triste. para... Encima como que te metes en la miseria más, ¿no? Te Exacto. acabas hundiendo, ya que estoy mal, pues me acabo hundiendo Más más, con claro, ganas, más sufrimiento aún, lo sí. sufro con ganas, Sí, ¿no? sí, sí. Y sí, lo vivimos de esa manera, lo vivimos de esa Pero, manera. ¿a raíz de qué? O sea, ¿por qué tenemos esa necesidad de sufrirlo tanto, digamos, para zanjar, ¿no? Para finalizar. Como que tenemos que sufrirlo, tenemos que tener ese dolor. A ver, no es algo consciente, no es algo consciente. El apego ansioso se desarrolla en la inconsistencia normalmente del cuidado de nuestros padres, ¿sí? Normalmente está más relacionado con la madre. Y claro, esa inconsistencia nos va generando el apego ansioso. Por eso cuando sentimos o percibimos que podemos perder algo o alguien, nos comienza a generar ese miedo y una ansiedad arrastrada a través del miedo que, que se transforma en algo incontrolable. Ahí está el Claro. problema, ¿no? Cuando algo no lo logras controlar en temas emocionales, Mm, incluso pensamientos, cuando se te convierte en algo incontrolable, es cuando la reacción a todo eso se vuelve extrema. claro. Porque no es lo mismo, te das un golpe, el Mm, dolor lo sientes y de una manera consciente te intentas calmar claro. para que el dolor pase más fácilmente, Mm, ¿no? A, no sé, tirarme en el suelo y, ay, cómo me duele y cómo ya. me duele y cómo me duele y no salir de ahí. El Mm, dolor va a ser el mismo, va a estar sí, sí, igual. sí. La cuestión es cómo lo gestiono. Porque creo que había estudios al respecto sobre el dolor, justamente, que creo que respaldaban que el maldecir, el hablar mal, como que te hace que aguantes mejor el dolor. No hablo del dolor emocional, hablo del Sí, físico, ¿eh? El dolor sí, sí, emocional es sí. otra cuestión. Pero vamos, en dolor físico sí que había sé que estudios al respecto que sí que respaldaban algo así. Que de expresarlo demasiado o mucho te Mm. hace poder sufrir más dolor. O sea, poder sentir, o sea, poder permitirte sobrellevarlo mejor. No, No sé si es la verdad, ¿eh? sí, no lo había escuchado, no lo había escuchado. Yo creo que, y yo pienso que la mejor manera de sobrellevar, en este caso, por ejemplo, el tema del dolor Mm, físico, es una cuestión de relajarnos ujú. y permitir que el dolor Claro, pase, pero no justamente apegarme al dolor. Y claro, lo claro, mismo claro. sucede luego en lo emocional. Así que sí, es complicado. De hecho, la gran mayoría de las personas en el mundo tienden más a un apego ansioso Sí, de por hecho, ejemplo, los evitativos. estaba mirando las estadísticas, creo que era un 15, un 15% los evitativos y el resto eran, bueno, Mm, ansiosos o seguros, pero vamos, que Sí, sí, los más tirando a seguros son los ansiosos, claro. menos. Los Claro, seguros claro. son los menos. Por eso también solemos, digamos, matar un poco más a los evitativos cuando Ujú, comenzamos claro. a conocer todo este Todo cae, tema, ¿no? Sobre. porque las reacciones de los ansiosos Mm, están como más normalizadas. claro. Somos más, Mm, por ende, es como más normalizado, ¿no? El hecho de exagerar el sufrimiento. vale. De hecho, es lo que decía, ¿no? Como que es más humano, ¿no? El hecho de sentir, de mostrar emociones, como que Mm, lo evitativo es parece como de un alienígena, ¿no? De una exacto. persona que no es, No es pues, normal. no es normal, ¿sabes? Sí. Y es verdad que a lo mejor normalizarlo, por lo menos, quieren que la gente sea consciente de que es normal. Oye, bueno, Mm. puedes sentir así, pero puedes mejorar y puedes cambiar, que creo que es lo importante, ¿no? Para llegar a un punto ese, punto en común y poder trabajar en una relación. Respecto a vuestra relación, Mm. o sea, ¿cómo fueron los inicios? ¿Todo fluía, todo iba bien?
¿O había ya desde momento, pues vamos a decir, al poco tiempo se notaba esa diferencia? Fue muy rápido, muy poco tiempo, hasta me atrevería a decir que en semanas, no mucho más, no mucho más. Enseguida comenzamos a reaccionar desde nuestros apegos. Yo hoy por hoy, revisándome y Ujú, yendo hacia atrás, fui descubriendo que toda mi vida fui muy ansioso, ujú. muy ansioso. Hasta el punto de, no sé, amiguitos de la infancia, Claro. del barrio, de juntarnos a jugar juntos al fútbol, lo que Ujú, sea. Y recuerdo, tenía un chico, un vecino, ujú, que yo lo admiraba mucho. Él era un poquito más grande que yo, pero lo admiraba mucho porque él jugaba al fútbol muy mm, bien. Y cuando jugábamos al fútbol, hay varios niños del barrio y sentía que su atención iba más por momento a otros niños, ujú. me ponía celoso. Sí, Y sí, y me pasó toda la vida, hasta de adulto, quizás en una conversación, Ujú, no sé, estoy hablando contigo y de repente tu atención por un momento se desvía a otra al revés. persona del grupo y yo sentirme raro. Totalmente inconsciente, Ujú, nada que digo, ay, me quitó la atención, ahora me claro, siento. No, no, totalmente me enfado, ¿no? inconsciente, Ya. es algo que comienza a pasar en tu cuerpo, Ujú, en tu mente y de alejarme yo mismo, de sentir ujú, como que alguien, como que me abandonó por el simple hecho de que tu atención se dirigió a otra persona por la conversación o lo que sea, ¿no? Y claro, es muy extremo lo que se vive ujú, desde esa ansiedad, porque luego llévalo a lo físico, ujú. ya no es solo mental, Claro, luego se traduce en lo físico y el cuerpo también lo recibe y lo padece. vale. Es feo, es feo. Por eso digo, esta cuestión de que lo vemos más normal Ujú, y no lo es, no lo es mm, porque nos afecta a todos los niveles, no solo en cuestión de parejas, claro. en el trabajo, las amistades, la familia. Exactamente, en el trabajo, yo creo que, claro, es la necesidad esa de una respuesta rápida, ¿no? También la ansiedad, como que Mm, necesitas, no sé si a nivel de logros personales, pero como que también necesitas alcanzar pues un resultado rápido, necesitas verlo que sea visible, mm. ¿no? Para pues sentir que, oye, hay algo ahí detrás, o sea, que está funcionando, ¿no? Si no recibes rápido, como que ya te produce esa incomodidad o te desengancha. Claro, porque No, no sabemos esperar, no tenemos esa paciencia para esperar respuestas cuando tocan. dirías que es la, o sea, justamente la paciencia es lo que más necesita trabajar un ansioso. Totalmente, Sí. totalmente. Y más aún cuando hablamos en temas de pareja. Necesitamos mucha calma, mucha paciencia. Justamente es lo que no tenemos los ansiosos. Cuando entramos en una discusión, un Ujú, roce en la pareja, claro, el ansioso necesita resolver cuanto exacto. antes. O sea, paciencia ninguna. Y Claro. cuando hablamos evitativo ansioso, el evitativo, claro, respuesta espontánea y rápida no te va a dar jamás. Y nosotros necesitamos esa respuesta espontánea y Claro, rápida a ti te para... quema ahí. Claro. Entonces, sí, entramos en ese bucle de ansiedad, Ujú. de necesidad y no podemos salir. No, no. ¿Y qué dirías que podemos hacer en ese caso? Tú imagínate, estás en un conflicto, en una pareja evitativa, que ella está, pues, o él está en su momento ese de, pues, alejarse un poco Mm. de tener su espacio y a ti te da esa ansiedad. ¿Qué puedes hacer? Mira, yo conocí algo que lo escuché a través del budismo, Ujú, que es la ley de causa y efecto. Y llevado a las relaciones, nos habla que, bueno, para que surja un efecto necesitamos como mínimo dos causas, ¿no? En las relaciones, mi pareja es una causa, yo soy otra causa. Cuando mi pareja reacciona desde el apego evitativo y yo ujú. reacciono desde el apego ansioso, la causa va a ser siempre desastre. Ya, Siempre, porque estamos los dos claro. reaccionando desde la herida. Ahora, cuando uno de los dos es capaz de cambiar esa causa, Ujú, el efecto puede ser otro. Y vale. me explico Ujú, mejor. Yo lo comencé a poner en práctica con Mariam, que me costó, cuidado, me costó mucho tiempo comprenderlo.
Me costó mucho comprenderlo, pero cuando lo comenzamos a poner en práctica, comenzó a dar frutos en nada, en instantáneo. Cuando Marianne la veía un poco evitativa y yo sentía que me estaba por comenzar mi ansiedad de, en plan de pensar, de, "Uy, ya está en sus Ujú, cosas, en su claro. nube y no sé qué". Bueno, en ese mismo momento, cuando era capaz de respirar profundo y no conectar Ujú, con la ansiedad, con la situación del momento e intentar gestionar desde otro punto de vista, ujú, desde otro punto más consciente, comenzó a cambiar la situación. Porque ya Marianne no se sentía atacada, que ahí es donde se produce el mayor bloqueo del evitativo. Cuando el mm, ansioso reacciona desde su ansiedad, por lo general lo hace desde el reclamo. Y el reclamo al evitativo lo bloquea más aún. Es totalmente un bucle sí, sí, es interminable, un un bucle tal baile. cual, tal cual. Entonces, cuando yo comencé a respirar profundo antes Ujú, de reaccionar, interactuar con Marian desde otro lado, Marian igual no se bloqueaba. ujú, ¿Por qué? Porque claro, yo ya no le estaba hablando desde la necesidad, desde la claro, ansiedad. Y luego Marian lo comenzó también a poner en práctica hacia mí, porque al final claro. sirve para los dos, ¿no? Cuando quizás yo estaba un poco ansioso y ella era capaz de ser consciente en ese Mm, momento y respirar y decir, bueno, en vez de alejarme porque lo veo ansioso, voy a guardarme un poco esa claro. reacción que tendría de normal y voy a acercarme a ver cómo lo puedo ayudar. Entonces, esa causa y efecto realmente es real y funciona de manera instantánea cuando somos capaces de cambiar Pero el, cambias el patrón, ¿no? Un sí, poco, de la cambiar, digamos, dinámica. la Mm, realidad al fin y al cabo, ujú, porque en el momento que el ansioso conecta con su herida de abandono, ujú, se está creando una realidad. Pero si en ese momento yo soy capaz de calmarme, ser consciente de la situación, puedo cambiar esa realidad que estaba a ya. punto de crear. Y bueno, es complicado, complejo al principio, al fin yo siempre lo comparo con un entrenamiento, Ujú, con entrenar nuestra mente, entrenar, al final vas entrenando incluso hasta el cuerpo para que no reaccione. claro. Y todo a través de un simple gesto que es la respiración consciente. Vale, pues muy buena clave la de respiración. ¿Y dirías que un ansioso puede, o sea, digamos, para manipularse a sí mismo, Mm. le funciona bien el hecho de distraerse, como hace el evitativo? Pues sale de fiesta, pues yo qué sé, verse una película, salir por ahí, no sé, interactuar con gente, meterse en un círculo de amigos. Mm. ¿Le funciona ese tipo de Te va, dinámica? te va a servir por un momento. Claro. Es como ponerle una tirita a algo, Vale, ya. el distraer. Yo antes decía, ¿cómo cambio un pensamiento? Con otro pensamiento. Pero no. Luego me di cuenta que lo que estaría haciendo es bloquear el otro pensamiento y no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es observarlos, entender qué Mm, es lo que me quiere decir este pensamiento. Me está dando vueltas en la cabeza hace rato. Y claro, si yo cambio un pensamiento por otro pensamiento, estoy bloqueando el otro claro. solo para distraerme, para salir, para quitarle el foco, ¿no? Pero Ujú. eso va a seguir estando ahí. Por eso digo que sería como una tirita, ¿no? Si lo haces durante un periodo largo, a lo mejor funciona, porque incluso en los hábitos, como se suele decir, no existe la posibilidad de quitar un hábito y ya está, se Mm. sustituyen. O sea, puedes ir añadiendo otros, pero de normal un hábito se sustituye por otro. Igual que el hábito de fumar, pues a lo mejor el comerte, yo qué sé, un chicle o lo que Mm. sea, ¿no? Pero lo sustituyes por cualquier otra cosa, aunque sea pequeñita, y lo puedes ir quitando paulatinamente, pero de repente así destruirlo no se destruye. No sé si durante un tiempo prolongado, si lo haces esa abstracción, te vas con tus amigos y Mm. no paras de salir, tal, a lo mejor sí que te desaparece digamos, ese momento incómodo. Puede ser, puede ser. Yo no te aseguro que diga, no, no, eso no desaparece, va a Claro, seguir estando siempre ahí, pero me inclino más a que va el a otro. seguir estando Ya. ahí. Incluso, por ejemplo, cambiar un hábito por otro, al final me puedo enganchar al nuevo hábito Pero a también. lo mejor esa es la idea, que tú te enganches al nuevo hábito. Bueno, a ver, si el hábito de salir de fiesta y emborracharte y tal, a lo mejor no es No la es, no es del solución, ¿no? todo claro. Pero no hablo de ese tipo de hábito, pero yo qué sé, en hábito de fumar, pues a lo mejor es mejor engancharte a un chicle que engancharte Que al tabaco, claro. sí, bueno, mm, quiero creer y tal y como yo lo comencé a experimentar, es ir a la raíz Claro. y digamos,
como comenzar desde cero. Todo lo que sea tapar una cosa por otra, Ujú. creo que al fin y al cabo puede seguir estando ahí y puede costar mucho más Ya, ya. el superar. Yo cuando conocimos el tema de los apegos, me fui dando cuenta que esto abarca mucho más que el simple hecho de cómo nos relacionamos. Abarca mucho más. ¿Por qué? Porque esto nos llevó un poco a investigar neurociencia, metafísica, Claro. muchas cosas que es como un poco obligado de alguna manera comprender para entender cómo funcionamos mentalmente y cómo poder sanar estos patrones, ¿no? Em, por ejemplo, el tema de la respiración para mí se convirtió en algo básico Ujú. y creo que es la herramienta más potente que existe para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Imagínate esto. Se supone, también entran Ujú. cuestiones un poco espirituales, ¿no? Claro. Se supone que cuando nacemos, la mente del niño comienza a absorber desde lo Mm. externo, Claro. principalmente de nuestros padres. Claro, comenzamos a absorber ideas de religión, Ujú. creencias, política, todo lo otro, Sí, aquello. lo que vemos, tal Claro, el cual. niño absorbe todo desde lo exterior, Ujú. pero debería de ser desde el interior, no tener nuestra mente, digamos, enfocada en lo exterior. Por eso el ansioso sufre tanto Ujú. cuando percibe o siente que va a perder algo, porque siempre vamos a lo exterior. Claro, Dependo emocionalmente de que tú estés en tu centro. Si claro, tú te has levantado con el pie izquierdo, mi estabilidad emocional se ve claro, desequilibrado. desestabilizada, claro. Y no puede ser eso. Claro, claro. Depender de otra persona a ti te quita poder, ¿no? Te resta poder también, o sea, Totalmente, sobre ti, sobre tus actos, en general también sobre la relación, ¿no? Como que sientes que el poder lo tiene la otra persona. totalmente. Es que le damos el poder Claro. a lo externo. Entonces, cuando a través de la respiración yo comencé a llevar la atención de mi Ujú. mente hacia adentro para autoconocerme, para autocontrolarme, Ujú. y desde ahí comenzar a crear y relacionarme, a mí personalmente me cambió la vida. Me cambió la vida. ¿Por qué? Porque lo que te decía, ¿no? Cuando un día puedo ver a Ujú. mi pareja un poco distante, Ujú. ya comencé a tener el control de Ujú. mi mente principalmente y de mis emociones. En Vale. ese momento respiro y digo, bueno, no voy a conectar con la situación porque posiblemente no tiene nada que ver Ujú. conmigo. No es que esté Claro. distante porque ya no me quiere. Ya, Igual está simplemente distante porque está distraída y ya está, no pasa nada, ya, ¿no? ya. Claro, comienzo a crear otra realidad, comienzo a gestionar desde dentro. ¿Y cómo funciona esa respiración? O sea, ¿es una inhalación? ¿Son varias? Es Mm. tipo meditación? ¿Cómo Ahí es? O sea, básicamente es el mindfulness. El vale. mindfulness que nos habla del vivir en aquí y ahora, Mm. ¿no? Hay cientos de ejercicios de respiraciones y meditaciones específicas para muchas Para cada cosas, cosa, sí. ¿no? Hay respiraciones, por ejemplo, hay una que me encanta, que la practicamos hace tiempo, que es de Wim Hof, que es básicamente como para resetear el cuerpo, Ujú. ¿no? Poder conectar con el sistema, ¿cómo es que se le llama? El sistema Ah. parasimpático. Bueno, y creo que son como ejercicios de respiraciones más enfocado a lo físico, pero la cuestión más bien mental es simplemente un tipo de respiración profunda y calmada. Ujú. Y prestando atención, por ejemplo, lleno de aire Ujú. la base de los pulmones, Ujú. de ahí a los pulmones y retengo 3 4 segundos la respiración para permitir que expanda Claro. y Y luego el suelto. suelto con calma. Y así unas cuantas veces y siempre llevando la atención Atención a la a la respiración. respiración. Claro, yo lo comencé a practicar y me di cuenta que esto lo puedo hacer en todo momento, en cualquier momento. Sí, tal cual. Ahora mismo yo estoy hablando, tú tranquilamente podrías estar respirando y prestando atención a tu Sí, respiración, conectándote al momento presente claro. y perfecto, ¿no? Claro, de a poco lo fui entrenando para poder hacerlo, por ejemplo, ni bien me despierto por la mañana, Ujú.
antes de levantarme o coger el teléfono y ver si tengo alguna Mm, notificación. No, primero respirar profundo, conectarme conmigo y iniciar el día ya desde otra sí. energía, También ¿no? oxigenas, ¿no? El cerebro, como que te despierta más. O Exacto. sea Sí, que. además es eso, ya te levantas como más activo. Y luego a lo largo del día, lo mismo. A cada momento que recuerde, porque hay que Mm, luego acordarse claro. de esto, respirar profundo y prestar atención a eso. Nada, anclarme al momento presente. Se va transformando, en mi caso se fue transformando en un hábito Ujú. y lo noto una barbaridad. Lo noto. O Mi sea, ansiedad ayudó. desapareció por Sí, ¿no? completo Vale, hace tiempo, hace tiempo. vale. ¿Hace Sí. cuánto que practicas ese tipo de respiración? Mira, lo de Wim Hof lo conocí hace unos 4 Ajá. años, lo fui practicando por temporadas, pero lo de la respiración así consciente, Ujú, más mindfulness, hará un año, año y medio como mucho. Un día me apareció una meditación ujú. que hablaba sobre la impermanencia, ¿sí? En el budismo Vale. se habla también sobre la impermanencia, de que absolutamente todo a nuestro alrededor está en continuo cambio, Ujú. ¿sí? El día con la noche, el frío con el calor, la vida con la muerte, Ujú, todo está en continuo cambio. Y justamente para nosotros los ansiosos, ojo, también para los evitativos y los ujú, desorganizados es muy bueno esto. Pero hablando de los ansiosos, el comprender que todo a nuestro alrededor está en continuo cambio y no está bajo nuestro control ujú. es fundamental. Claro. Porque cuando yo me apego, me aferro a querer cambiar a mi pareja, Ujú. es donde voy a sufrir y voy a hacer sufrir a la otra persona, porque no tengo el control, no tengo el Y control. aparte creo que todos somos un poco reticentes a quien, como que nos manden, ¿no? Que nos digan, tienes que cambiar. ¿Por qué? O sea, yo quiero ser así, yo Mm, soy así, no quiero cambiar. Entonces, cuanto más te insisten, más rechazo tienes a ese cambio porque te insisten. Oye, claro. no, no me insistas. O sea, yo lo cambiaré, pero como que necesito, pues, cambiar yo, porque yo me doy Exacto. cuenta. Entonces, de hecho, el tema de respiración me parece muy curioso porque yo estuve indagando hace tiempo, de hecho, esto en la universidad, porque me estaba quedando dormido. Y los trucos para mantenerte despierto, y estaba viendo, pues eso, lo típico de YouTube, pues las soluciones y tal, a ver cómo, pues eso, estás en la clase y se te van los ojos, o sea, te acabas Mm, durmiendo. Y dices, mira, y uno de los trucos era respirar profundo y, o sea, y retener la respiración lo máximo posible. Entonces mm, haces que el corazón bombee mucha sangre, mucha más sangre, te lleve los glóbulos rojos con oxígeno al cerebro y te despeja. exacto. No sé si me funcionó o no, lo estuve haciendo. Ujú, Yo en las clases me acuerdo que había momentos que yo inhalaba fuerte, me quedaba ahí un rato, no sé, 1 minuto y medio, 2 minutos, y pues para despertar un poco, para despejar. También es verdad que llevar la atención a ese punto de respiración cuando estás ahí como retenido, ¿no? mm. Creo que también me ayudaba a despejarme un poco, ¿sabes? Y pues volver un poco a la clase, ¿no? En la que estaba. Claro, porque ahí lo que estás provocando en el cuerpo es que larga adrenalina. Al, Ujú, al mantener la respiración, el claro. cuerpo empieza a necesitar, Urgencia, claro. obviamente, y por eso nos despierta, nos Mm, activa. Sí, es súper interesante y muy importante el tema de la respiración. Algo tan básico, fíjate, una mujer cuando va a dar a luz, ujú, los médicos normalmente le ayudan en el parto a través de la respiración, mm. que le dicen, ¿no? Claro, Respira respira, profundo, respira, respira claro. profundo. ¿Qué provoca eso? La distracción de la mente del dolor. El Ujú, dolor está ahí, el sufrimiento va a estar ahí, mm, pero con la mente donde debe de claro, estás estar. ahí en la respiración. Exacto, lo puedo gestionar de otra manera. No quiere decir que no voy a sufrir la pérdida de un Mm, familiar, la ruptura con una pareja. No, sí, voy a sentirlo, me va a mm, causar tristeza, me va a causar dolor, pero la cuestión es cómo lo gestiono. Algo que también a nosotros nos ayudó muchísimo es comprender la tabla de emociones de David Hawkins. No sé no si me lo has suena. No, escuchado. no, no. Nos habla que todo esto hablando en cuestiones de energía, ¿no? De Ujú, vibración, cómo vibramos. Y, y este psicólogo creó esa tabla de emociones en la cual nos dice que, por ejemplo, los niveles más bajos de frecuencia y emocionales son la vergüenza, ujú, la culpa,
el miedo, bueno, y va subiendo. Por ejemplo, el evitativo suele frecuentar mucho en la vergüenza, en la culpa, Vale. el ansioso en la rabia, en la ira. Ujú, O sea, cuando noto a mi pareja así, distante, ujú, dispersa, me genera un punto de rabia o de ira a veces. Y esto lo que nos habla es, ¿qué quiero hacer con la emoción? El hecho de respirar profundo y llevar la atención de mi mente a mi interior mm, más que al exterior, también me ayuda a ser consciente de cuando siento algún tipo de emoción, ujú, ¿qué quiero hacer con ella? ¿Quiero apegarme y aferrarme a ese dolor y quedarme en el dolor? ¿O quiero aprender qué es lo que me está queriendo enseñar esa situación mm, y trascender esa emoción, ujú. ¿no? También se le llama trascender niveles de conciencia. Vale, Los, claro. los- la cuestión emocional es eso, ¿no? Un apego inseguro suele mantenerse siempre en la parte negativa de las emociones. Ujú, No, no aprendemos de ello. No analizo por qué estoy hace media hora pensando en que mi pareja me va a engañar. ¿Tengo fundamento de eso? claro. No, solo me quedo ahí enroscado en el pensamiento que me genera luego ansiedad. Mm, Y de repente llega mi pareja que salió un rato a tomar un café con una amiga y yo creo que vino de acostarse con ya. otro. Si noto ese pensamiento y noto mi cuerpo que me está comenzando a generar ansiedad, ahí es donde tengo que decidir. ¿Qué hago? ¿Me aferro a eso y lo Mm, vivo como hablaba recién? O no, voy a entender por qué estoy sintiendo esto, por qué estoy pensando para ser esto. Mi consciente pareja, de mi ello. pareja me hizo algo que yo ahora Claro, hubo indicios, tenga claro. este Mm, miedo claro, o no. O sea, por claro. eso es súper, súper, súper importante este trabajo de autoconocimiento. Hablaste antes de un punto que me pareció muy interesante, que claro, que todo está en constante cambio. Mm, Respecto justamente al tema de los apegos, claro, las mujeres también tienen los ciclos hormonales. mm. ¿Notaste los cambios en los ciclos hormonales? O sea, de, oye, ahora es más cariñosa, ahora sí que necesita más espacio, justamente según pasamos por los ciclos. De hecho, nosotros también tenemos los ciclos, pero para un hombre es intradía. Nosotros Mm. tenemos nuestros bajos y bajones y subidas durante el día, pero a la mujer le pasa, claro, durante pues, una semana así, una semana así, otra semana de otra Claro. manera, si lo notaste tú. Sí, sí. Creo que sí, ya te digo, esto afecta a todos los niveles, mental, Mm, espiritual, físico, y al final te das cuenta que el trabajo de sanación tiene que ser a todos los niveles. vale. O sea, si, si yo estoy trabajándome mentalmente, Ujú. pero físicamente no me cuido para nada, va a haber siempre una descompensación, porque, Incongruencia, ¿no? También. claro, y Mm, porque además, queramos o no, está todo conectado. Todo conectado. Nosotros las personas, si bien somos individuos, pero a la vez existe una conexión mm. en lo grupal. Sí, sí, sí. De hecho, somos seres sociales, o sea que sí, Exacto. claro. No es puramente individuos. Mm, No es puramente eso, ¿no? Pero sí que a nivel personal yo tengo que hacer mi trabajo, tú tienes que hacer tu mm, trabajo y luego en conjuntos podemos hacer otro claro. tipo de trabajo. Pero sí que he notado esos momentos. Ya te digo, Marianne en sus etapas más Mm, evitativas, inconscientes, sí, normalmente vivía en su realidad mm, y en esos días de cambios son hormonales, claro. más aún. Hoy por hoy hay días que puede tener algún día más de desconexión, Mm, así como yo quizás algún día un poco más de ansiedad, pero ahora es todo lo contrario. Igual es el 90% claro. de nuestros días es eso, intentar ser conscientes y construir juntos. Los días más pesados para una mujer hormonalmente Mm, hablando, incluso ella hay días que lo pasa mal por la regla o lo que mm, sea, pero aún así intenta el ser consciente, el calmarse, el relajarse, entender que el malestar claro, no tiene por qué cambiarle la realidad claro. ni...
Hay días que cuesta más o menos, Mm, pero al final es como decía antes, ¿no? Es un entrenamiento, es un entrenamiento. Vuelvo a lo de la respiración, algo tan simple como respirar. Si lo queremos hacer para trabajar algo, se nos puede volver muy difícil, mm. porque la voluntad, la mente no quiere Claro, está en otra cosa. justamente que la quites de su realidad. La mente se resiste a que la calmes y le digas, yo controlo, no vas a Claro, claro, controlarte tú claro. sola, ¿no? Entonces es complejo. ¿Cuáles dirías que son los, digamos, los puntos de mayor conflicto donde, o sea, que genera más ansiedad justamente en una relación Mm, o sobre todo en unos inicios, ¿no? Cuando realmente os estáis conociendo y tal, ¿qué batallas pasasteis vosotros cuando, claro, me dijiste que surgió prácticamente al inicio, ¿no? sí, muy Entonces, pronto. ¿qué es lo que os hizo daros cuenta y qué es lo que más pues, te hizo daño a ti en ese aspecto? Hay muchos, pero los más marcados Mm, fueron, primeramente, la desconexión que experimenta y expresa el evitativo. mm, O sea, mira, había al principio, cuando nos estábamos conociendo con Marianne, yo le contaba mis historias de cuando era niño, no paraba, ¿no? Y no paraba de hablar, y como ansioso, claro, imagínate, ¿no? Queriendo contarle mi vida. Y al principio yo no notaba que Marianne no participaba en la conversación. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí como loco claro, contando, pero llegó un momento en el que me empecé a dar cuenta que no participaba, no había porque a interacción. uno creo que también se le acaban los temas de contar, quiere que la otra persona como que le dé Que curiosidad, aporte, ¿no? claro, que Claro, aporte un que tal. poco. Y claro, yo comencé a fijarme ya un poco más Mm, conscientemente de que ella no participaba de la conversación. Y un día comencé a reclamarle o a remarcarle, después se fue transformando más en reclamo, pero quizás en remarcarle de, ¿no tenés nada para decir? Y su respuesta era, no. Así, así. claro, sin desarrollar demasiado, ¿no? Como un No, monosílabo, ¿no? sí, Y ya. no, pero ¿cómo? Yo te estoy contando, es que no tengo nada que decir. Bueno, la primera vez, la segunda, la tercera, llegó un Mm, punto en el que para mí todo el foco iba ahí, de claro, le cuento algo a mi pareja, hablo de algo con mi pareja y mi pareja no tiene nunca nada para decirme. Claro, eso se va magnificando ya, terriblemente. Luego, algo que también me afectó bastante y lo comencé a ver también pronto, es el hecho de que normalmente el evitativo, donde no tiene que gestionar emocionalmente nada, se desenvuelve muy bien. vale. Suelen ser muy abiertos, muy cariñosos, muy expresivos, Mm. Tipo simpáticos. amigos, familia, ¿no? Exacto. Claro, Pero siempre que sea algo, una interacción superficial. ¿No? Claro, luego en la pareja normalmente suelen ser más fríos, más callados, más retraídos, mm, justamente porque por ese miedo a la interacción, por ese miedo a la conexión. Claro, yo lo interpretaba como que, ¿por qué conmigo nunca tenés nada para decir, pero después te veo con todo el mundo claro. la más alegre, la más abierta, la más cariñosa, la más todo? Claro, para el ansioso, normalmente lo solemos llevar a, es porque, no sé, coqueteas con todo el mundo o con todos Claro. los demás, eres más cariñosa y besitos y abrazo con todo el mundo y conmigo no. Está como también inseguridad, ¿no? En uno de, oye, Muchísima, no te importo yo, o sea, te importan los demás, pero yo quedo igual muchísima, o qué. muchísima inseguridad, muchísima, que va encadenando una cosa con otra. Luego el día que tu pareja va a salir sola Mm, o solo, claro, ya se te despiertan todas las alertas de claro, esas anteriores claro. interacciones que tú mismo viste que contigo es súper fría y Mm, callada, pero claro, después con lo demás es súper abierta y cariñosa. Claro, el ansioso, el día que, ay, no, me voy a, no sé, de fiesta con mis amigas, claro, ya te despierta todas las alertas habidas y por haber. Haya o no haya fundamento. claro. Fundamento te lo inventas, Te ¿no? lo inventas, Claro, te lo inventas, te lo inventas, porque la reacción que provoca esa inseguridad em, es incontrolable. mm, Es incontrolable y te inventas eso, te empiezas a crear películas claro, que en muchas ocasiones son fundadas. En muchas ocasiones
el evitativo, sí, tal. Son deducciones, ¿no? Pero no es un fundamento directo, pero es una deducción por lo observable, ¿no? Lo que Claro. ya viste. Mira, fíjate hasta qué punto esto nosotros, bueno, yo lo cuento muchas Mm, veces, cuando nació nuestra hija, yo me la comía a besos, mm, me la comía a besos. Y Mariana un día me dijo, deja de darle besos a la niña que al final va a aborrecer los besos. Y yo me quedé como diciendo, ¿cómo va a aborrecer los besos si le estoy dando besos, le estoy dando amor a mi hija? claro. ¿Cómo va a aborrecer los besos, no? Y es algo que años a mí no me entraba en la cabeza de cómo Mm, podía pensar eso, ¿no? O por ejemplo, al principio también de la relación, las típicas conversaciones del amor, ¿no? ¿Cómo es el mm, amor? Y bla, bla, bla. Y yo le digo, a ver, yo creo que en una relación cada uno día a día tiene que ir haciendo por el otro para mantener la llama viva, ¿no? La llama claro, viva del amor que se habla. Marian me dijo, yo creo que cuando el fuego se apagó y ya está, no hay que hacer nada. Cuando desconocemos claro, esa desconexión de la parte emocional del evitativo, es imposible entender este tipo de claro. reacciones o comentarios, ¿no? Y más a los que somos más ansiosos, es imposible entender, es imposible comprender cómo pueden decir esas cosas o cómo pueden actuar de cierta manera. Claro. Porque no parece humano, es que como que a Claro, ti no te parece entiendes. como natural lo contrario, ¿no? Justamente. Sí, es duro, pero la clave es lo que hablábamos antes. Nosotros, los ansiosos, comenzar a mirarnos y a trabajarnos nosotros, comenzar a autoconocernos y a comenzar principalmente a crear una realidad más consciente, Ujú, porque la realidad que vive el ansioso es totalmente claro. inconsciente y siempre dependiente del exterior, siempre. Y respecto a, bueno, vosotros empezasteis como hace 15 años, ¿no? 15 años que lleváis juntos. Bueno, 15 años de relación. Bueno, Mm, más o menos. sí, Ahora, claro, todo ha cambiado porque yo creo que antes, bueno, hace 15 años no se llevaba tanto el tema de mensajería, porque claro, no, bueno, sí que existía, pero no era tan potente como ahora que toda la comunicación es prácticamente instantánea, ¿no? Y estamos ahí pegados al móvil. ¿Crees que actualmente, o sea, justamente eso afecta mucho en la comunicación? Bueno, que siendo la comunicación tan posible, tan accesible, que la otra persona te conteste, que te genere más ansiedad, justamente. totalmente. Mira, nosotros tenemos un podcast en el que hablamos sobre la sociedad evitativa. En muchos aspectos de la vida, el sistema nos fue llevando a ser evitativos en algún punto, a evitar. ¿Por qué? Porque divide y vencerás, Ujú, ¿no? claro. Cuanto más separados de una manera u otra Mm, nos tengan, claro, mejor, mejor. mejor. Y efectivamente, las redes sociales, la mensajería así tan Mm, instantánea, aportan. Hoy por hoy prácticamente no hablamos por teléfono. exacto, claro. Es un WhatsApp, como mucho un audio. Y quieras o no, eso va creando hábitos en las personas. Ese hábito de no Mm, interactuar físicamente o por lo menos a través de la voz, hablándonos, escuchándonos el tono de claro, voz, trae una desconexión. Sin ir más lejos, los mensajes que enviamos del otro lado la persona a saber cómo los puede eso interpretar justo. lo que quiera, ¿no? Justo es lo que quería decir. Claro, es fácilmente malinterpretable lo que sea que digas. O sea, Totalmente, si estás hablando con un evitativo y simplemente le quieres comentar algo que a lo mejor te sienta, pues de X manera, que se lo tome como un ataque cuando realmente no nota tu tono, no sabes con qué objetivo se lo estás diciendo. Simplemente se lo comentas y claro, es una línea escrita que se puede interpretar de mil formas diferentes, dependiendo, yo qué sé, si le pones un smiley, si le pones un punto, una connotación, lo que sea, o no le pones nada, o tres puntos, al final le das que pensar como que es muy fácil malinterpretar cualquier cosa, ¿no? Y sin saber el tono, sin saber la gesticulación de la persona cuando te lo dice, porque a lo mejor te lo dice con una sonrisa y tú piensas que sí, te está mirando mal. Entonces yo creo totalmente, que totalmente. Ahora, ahora te digo, con un evitativo normalmente es muy fácil interpretarlo, hables como hables, sea como estés comunicándote con ya, él, sea por mensaje o en sea directo, persona, ¿no? es muy fácil malinterpretarlo o muchas ocasiones no es malinterpretarlo, sino que interpretar literalmente lo que te están Claro. diciendo, porque muchas veces es eso, el evitativo no tiene filtro. Al no conectar, al no Mm, conectar con una emoción, con empatizar con la claro. otra persona, no tiene un filtro. Si yo
Em, Tú, no sé, vienes a hablar conmigo porque estás pasando una mala racha en algún aspecto de tu vida y necesitas desahogarte. Claro, yo si consigo empatizar contigo, voy a entender que necesitas desahogarte, que no quiere decir que yo tenga que darte consejo, sino que Solo tú hablar. necesitas hablar, desahogarte un poco, que alguien te, te pueda dar un abrazo y punto. Claro. Diferente es que vengas y me digas, Sebas, quiero cambiar de trabajo, tengo esta opción o esta otra. Vale, Mm. ahora te doy mi consejo. Ese filtro el evitativo no lo tiene. No, le es muy difícil. Ya, ya, ya. El evitativo es muy bueno escuchando, Claro. Tú expláyate. pero hasta ahí llegamos. Pero le es muy complicado esa parte de empatizar y saber cómo apoyarte, saber qué decirte, porque no tiene ese filtro. A nosotros nos pasaba mucho, mucho el hecho de, por ejemplo, yo venir del Ujú. trabajo cargado con mis historias, mis jefes, esto, lo otro, el día a día, lo que sea, y llegar a casa y contarle a Mariano un poco, uff, qué asqueado que estoy, y Marian no poder empatizar con eso. Ujú. Y sus respuestas normalmente era, "Pues, busca tu trabajo y ya está". O, por ejemplo, si tuve una discusión Mm. con alguien en el trabajo, su respuesta normalmente era, seguro que tú no has hecho nada. Tú has provocado la situación. Y yo, ¿cómo que? Ya, al Claro, final voy a ser yo el culpable, ¿no? De que exacto, vale, exacto. vale, vale, vale. De hecho, me recuerda mucho, o sea, el tema de evitativo y el tema de ansioso me recuerda mucho el libro, no sé si lo llegaste a leer, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Sí, Creo que los hombres son de Marte justamente trata mucho como más sobre el apego evitativo. sí, O sea, totalmente, por eso también totalmente. lo preguntaba cuando hablé con Marianne respecto a, claro, si presentaban más hombres, o sea, el evitativo era más presente en hombres que en mujeres. Y claro, Mm. yo creo que tiene que ver mucho con eso. Sí, y ahí entra también en juego mucho los lenguajes del amor. Fuera de lo que es el apego inseguro, ¿no? Que nos relacionamos de maneras muy opuestas, también en esto se puede conjugar mucho el tema de los lenguajes del amor. Cada persona tiene una manera de expresar amor y una manera de recibir amor, ¿sí? Mm. El evitativo suele ser mucho más de actos de servicio, Ujú. ¿sí? No sé, prepararme una cena bonita, Ujú. no sé, cosas así. O hacer regalos. El ansioso igual puede tener más marcado el hecho del contacto físico, palabras, palabras de afirmación. Claro, estamos hablando de idiomas totalmente distintos. Quizás, quizás Marianne se esforzaba mucho en demostrarme su amor con alguno de estos lenguajes, Ujú. pero yo al necesitar otro lenguaje de amor, por ejemplo, Claro, algo más físico, nunca era capaz de ver el esfuerzo que ella hacía en su forma de expresar amor. Claro, em, es muy importante el comprender el lenguaje del otro. claro. Supongo que al revés también le pasaría, o sea que, claro, Totalmente, claro, claro. totalmente. Ella no entendía cómo, pero si yo me esfuerzo un montón en, no sé, en preparar algo rico para comer o para cenar, y claro, y yo decirle, pero claro, pero yo, a mí me da igual la cena, como si no cenamos. Como si fuera algo normal, claro, Claro, sí, como si solo estamos aquí y solo con abrazarte tengo suficiente. Y ella no entender, pero no entiendo, ¿no? O claro, sea, claro. idiomas totalmente diferentes. Lo que hablas del libro este sucede exactamente lo mismo. Hablamos totalmente idiomas contrarios y diferentes, sí. Yo ahí noto una fusión porque, claro, siendo ansioso, igual, pero igualmente yo tengo esa, digamos, parte del hombre, ¿no? Que habla en el libro que como que de solucionar las cosas. Claro, si me Mm, preguntan, sí que quiero resolverlo. O sea, no soy tampoco de escuchar sin darte una solución o decirte, oye, pues se resuelve así. mm. Como que claro, entonces como que se fusionan las dos cosas y es verdad que tienes ese momento también, yo creo que todos lo tenemos, de momentos de a lo mejor necesitas evadirte, irte y darte una vuelta, pensar en tus Mm. cosas y ya está, no es siempre tampoco hablar. Esto del apego, Mm. el apego emocional responde absolutamente todas estas cuestiones que escuchamos Mm. toda la vida, ¿no? De que los hombres son más fríos, los hombres Claro. son más no sé qué, las mujeres son tal, no sé qué, no sé cuántos. El, la teoría de los apegos responde absolutamente todas esas cuestiones. Que sí, que puede estar más reflejado en los hombres el Mm. evitativo, que el ansioso más con la mujer, pero no siempre, ¿no? Nosotros como hombres más ansiosos no tenemos
100% esas características típicas que se Mm, le adjudicaba al hombre, ¿no? De claro. el hombre es más frío, el hombre no sé qué, el hombre no sé Mm, cuántos. No, yo en todos los aspectos de los que se habla o se etiqueta al hombre como tal, no me siento identificado. mm, claro. En algunos sí, pero no siempre. Ya te digo, hoy por hoy, echando para atrás, muchas veces estamos en los podcasts y me viene a la cabeza situaciones de haber vivido o Mm, escuchado en películas, en la televisión o lo que sea, típicas discusiones de hombre-mujer, ¿no? Y digo, sí, tal cual, eso es por el apego evitativo, el apego ansioso y tal. lo vas detectando ahora en las películas, ¿no? Viendo, analizando un poco claro. Claro, porque luego, además esto te ayuda a detectar esas Claro. situaciones, no solo uno mismo, sino a otras personas, según se relacionan, según se comportan. Lo principal, nosotros hacemos mucho hincapié en los niños, por esa cuestión de romper esas cadenas, romper esos Mm, patrones que nosotros mm, vivimos para las futuras generaciones, ¿no? claro. Hubo una época en la que se puso muy de moda el cuidado de los niños, tiene un nombre, ahora no lo recuerdo, en el que el bebé cuando lloraba, la cuestión era, no lo toques, déjalo Vale. que, que- Sí. que- que deje de Venga, llorar solo y ya después vas y lo claro. coges. Eso habrá generado evitativos así. Claro, porque el bebé está interactuando, está pidiendo algo, tiene una necesidad. Si está llorando puede ser por hambre, por frío, porque Sí, se ha quieras, hecho, sí. lo que sea. Lo que sea, el bebé no habla, no Claro. sabe si está llorando es por algo. Si yo ignoro Mm, esa interacción emocional del bebé, le estoy diciendo, no me importa lo que estés sintiendo, claro. literalmente. Pero aún así, es verdad que en esos casos, sobre todo cuando es un bebé, que es cuando más, digamos, más absorben, ¿no? Más conscientes son de esas cosas. Pero hay veces que sí, hay veces que sobreprotegen, sobre todo las madres. Yo creo que los padres son un poco más, bueno, dan a los niños como que permiten ser más resolutivos. Oye, soluciona el problema. ¿Te has Mm, atascado aquí? Soluciónalo, ¿no? Pues yo creo que no sé si habrás visto lo típico, que el niño corre, corre, se tropieza, se cae y mira a los padres. Si mm. reaccionan, empieza a llorar. Si no reaccionan, se Se levanta levantan y y... siguen. Mira, la diferencia entre un apego evitativo, un ansioso y un seguro se basa puramente en cómo el padre o la madre gestione esa situación, ¿no? Por Ujú, ejemplo, el niño se cae, se golpea y la claro. madre o el padre van corriendo como locos. ¡Ay, ese güey se Sí, cayó! Claro, le estoy generando al niño, luego termina en la mayoría de los casos siendo un ansioso, ¿no? claro, Porque no le estoy enseñando, dándole una enseñanza de claro. eso. Sí que yo tengo que ir y acompañar al niño que sepa que estoy ahí, Mm, ¿sí? Saber, ¿estás bien? Bueno, si quieres llorar, mm, llora, no pasa nada. No tengo, digamos, que decirle, no llores, no pasó nada, claro. porque lo mismo, le estoy enseñando, lo emocional no importa, no llores. Ya, 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 claro. Tampoco tengo que sobrepasarme en esa sobreprotección. Claro, es un punto medio. La cuestión es, bueno, estás bien, no pasa nada, llora, Mm, desahógate, te has hecho daño, no, necesitas mm. algo. Es un Sí, que aprende acompañamiento. a gestionarse también. Exacto, sí, Mm, llora, tranquilo, desahógate, no pasa claro. nada. Yo estoy aquí, te estoy acompañando en esta situación, en tu dolor, Mm, y ya está. Sería lo más correcto. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando al niño de, bueno, lo emocional, sí, mm, siéntelo, no pasa nada, pero bueno, cálmate tú y ya está, estoy aquí acompañándote. Sería lo más correcto. Ya te claro. digo, lo malo y lo incorrecto justamente es eso, es, no llores, no llores, Mm, antiguamente, ¿no? Los varones no lloran o claro. cosas así. Viene todo relacionado con esto de la cuestión emocional. Mm. Por eso el conocer estos temas de apegos emocionales es súper, súper, súper importante. Dirías que, o sea, ¿cuál sería la clave para educar a los niños, digamos, desde un apego seguro? Para que justamente no partan ni desde una ni la otra, o sea, que tengan ese, digamos, punto medio. Porque claro, luego aunque sean apegos seguros, siempre se puede gestionar como un apego pues, inseguro, puede surgir a raíz de cualquier cosa, a raíz Mm, de otra relación, ¿no? exacto. O lo que sea, pero como que partan para que partan desde un apego seguro. Lo primero y principal
como decía al principio, en esto de la causa y el efecto Mm, en la relación, lo mismo con los hijos. Antes de reaccionar, decirles algo, interactuar con ellos, ser consciente de qué quiero interactuar con ellos, qué quiero transmitirles, qué quiero enseñarle. Y siempre ir a ese punto de calma, conciencia y desde ahí actuar. Creo que es la manera más eficaz, o por lo menos la manera en la que más puedo inculcarles una seguridad. Primero porque además el niño siente esa seguridad o la inseguridad. Justamente el niño que se cae y mira primero a sus padres para ver cómo reaccionan, el niño está buscando, eh, en esa conexión, está buscando a ver cómo van a reaccionar ellos, ¿no? Si el padre reacciona con seguridad, el mm, niño se va a sentir seguro. Si el padre se vuelve loco o lo que sea, mm, o lo ignora, mm, se va a sentir inseguro. Entonces, lo primero y principal es, como siempre, uno mismo. Calma, conciencia, entrenar eso, que mm. es posible, no es tan místico o tan imposible como nos enseñan las religiones o ciertas prácticas que, que yo creo que se manipulan un poco por esa cuestión de control también, ¿no? Al final todo Al es final, con claro, esa connotación, ¿no? De claro, controlar. en lo que respecta a espiritualidad, Mm, las religiones, que es importante separar, ¿no? Lo que es sí, espiritual de lo que es claro. religión, que la religión es controlada por el Mm, hombre. Se utiliza, yo estoy convencidísimo que se utiliza justamente para manipular, ¿no? Esa dependencia en lo espiritual de algo externo, es algo interno. Y es más simple y más fácil y más palpable mm, que de lo que nos lo enseñan en la cuestión espiritual. Hablemos de la religión que hablemos. sí. A mí me ayudó mucho, me sirvió mucho interactuar con distintas creencias Mm, o prácticas, ¿no? Tanto ujú, el budismo, ujú, taoísmo, el cristianismo, mm, me ayudaron a entender que todos hablan de lo mismo. Sin ir más lejos, las enseñanzas de Jesús, mm, la gran mayoría de sus enseñanzas te hablan de vivir el momento presente. Hay una que yo siempre la digo, que es una parábola que Jesús le decía a sus discípulos: ¿por qué se preocupan por el día de mañana si el día de mañana tendrá su propia preocupación? Literalmente les estaba diciendo: vivan el día de hoy, vivan el momento presente, ¿no? Y el budismo te habla de lo mismo, vivir el momento presente. El observador se llama, ¿no? Que es cuando yo soy capaz de respirar profundo, cambiar mi mente, a llevar la atención de mi mente hacia el interior, desde ahí puedo observar, vale. ¿sí? Ujú. Mis Sí, 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 claro. pensamientos, tus reacciones, lo que sea, puedo observar, ser el observador desde, digamos, un punto en el que no conecto Ujú. con la emoción, con el pensamiento, sino observo, lo experimento, lo analizo y lo observo. Y es fabuloso experimentar eso, el observador. Eso se habla mucho en el libro del poder de la hora. Sí, Lo menciona mucho exacto. y tiene mucho ejercicio, ¿no? Al respecto de cómo separarte, digamos, una conciencia de la otra, cómo Es fluyen los fabuloso. pensamientos, observar cómo fluyen tus pensamientos y tal, y pararte en algunos y tal, Exacto. y cuestionar el por qué surge, o sea, de a Exacto, raíz de qué. exacto. Es fabuloso. Mm, Eso, cuando lo comprendes y lo comienzas a poner en práctica, te cambia. A mí me cambió la vida por completo, por completo. Y luego te lleva a esto de la alquimia, ¿no? ujú, La alquimia interior se produce a través de eso. ujú. Cuando yo soy capaz de cambiar, de modificar esos comportamientos, cambia la realidad por completo. Es fabuloso. ¿Crees que fue una de las claves para que la relación vuestra funcionase cuando... Totalmente. Totalmente. Hasta que yo no comprendí que tenía que comenzar a mirar hacia Mm, adentro. Mira qué curioso. La palabra arrepentimiento ujú, significa literalmente, significa cambio de mente. Literalmente significa cambio de mente. Y la palabra pecado ujú. significa errar al blanco. Sí, Vale. entonces, por ejemplo, la Biblia de lo que te habla es, porque cuando te dicen arrepiéntete de tus pecados, suena Ajá, chocante, ¿o claro. no? Suena Sí, sí, chocante, sí. pero es muy diferente que yo te diga, cambia tu mente, deja de conectar Ujú. con todo lo exterior y comienza Claro, a claro, conectar claro, claro. con tu Claro. interior.
cambia tu mente, arrepiéntete, cambia tu Mm, mente, mira hacia adentro, ¿no? Y deja de pecar, que significa vas a dejar de errar al blanco. Literalmente significa eso, pero claro, a lo largo de la historia como que se le dio una connotación más negativa mm. el que te digan arrepiéntete o, Sí, sí, desde o luego. cosas así, ¿no? Pero cuando lo comprendemos de esta manera, de el tema del cambio de mente, de yo en vez de estar pensando o analizando constantemente cómo reacciona mi pareja o cómo es mi pareja y soy capaz de cambiar la mente y comenzar a mirarme a mí, no estar pendiente de cómo está mi pareja, voy a poder cambiar la situación. Es así, así de loco. De Guau. loco, pero de Sí, sí, real. sí, 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 totalmente. Y en vuestra relación, o sea, me comentasteis que llevabais como, bueno, llevabais ya muchos años juntos cuando ya descubristeis el tema de los apegos. Mm. ¿Crees que durante esta, o sea, este tiempo hubo un momento que, bueno, o momentos que dijisteis, ya, o sea, en plan, se está terminando y como que esperamos como un pistolazo para decir, aquí? Mira, cuando nosotros descubrimos el tema de los apegos, llevábamos 13 años de relación Mm, y habíamos llegado a un punto de inflexión en la que yo dije, no puedo más, me cansé. Normalmente es el evitativo el que huye. claro, el que va. El evitativo normalmente huye emocionalmente y en algunos casos físicamente. Ujú, ¿Sí? Cuando ya se ven ahí como muy acorralados, que la relación no funciona, hay muchos que sí, toman la decisión de dejar la relación físicamente. Pero en este caso fui yo, que ujú, al ansioso le suele costar mucho más dejar claro, una relación, por esa cuestión de que nos apegamos claro. demasiado, ¿no? Pero en este caso sí, yo toqué fondo y dije, no puedo más. Le dije a Marian, no, no quiero más esto, no quiero más. Estoy ya cansado, no quiero, no. Y fue ella quien descubrió la cuestión de los apegos, me lo enseñó y de ahí fue como una bocanada de aire de como decir, bueno, Tiene una explicación, tiene una no, explicación. claro, Ni yo estaba tan loco con lo que le reclamaba, ni ella era tan mala en claro. cómo se comportaba conmigo, ¿no? Entonces fue como, Claro, claro. No somos los únicos a los que les pasa, ¿no? exacto. Ahora, nos costó igual unos 6 7 meses desde que comenzamos a Mm, trabajar en nosotros mismos, incluso cuando ya pusimos en marcha el canal para ujú, compartir esto, nos costó aún, nos costó mucho. Y hubo momentos en los que parecía que no íbamos a conseguir superar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los patrones se seguían repitiendo. Nosotros creímos que conocer el tema de los apegos ya nos liberaba de todo. mm. Ya era magia y de un día O tú para me el entiendes, otro, yo te entiendo y exacto, de no. un día para el otro íbamos a hacer una nueva relación. Y no, esto Es un lleva trabajo. ese trabajo. Lleva el análisis de uno Mm, mismo, el comenzar a poner prácticas que el evitativo no ponía, el otro comenzar a calmarse y a relajarse y no depender del tal. Lleva un trabajo, es una constancia. Y te digo más, es algo para toda la vida, ese claro, trabajo. claro. O sea, a día de hoy seguís trabajando, siguen habiendo conflictos, aunque sea pequeños, Claro, que hay que pero trabajar y. ya no es lo mismo que cuando discutíamos antes de conocer todo esto, que Mm, igual nos pasábamos una semana, 15 días sin hablarnos. Hoy por hoy puede existir un roce, puede existir una discusión, mm, pero 10 minutos después calmados, vamos, nos pedimos perdón, mm, analizamos el por qué discutimos y intentamos llegar a un punto en común, ¿no? claro. Ya es algo más consciente. Es lo que te decía con respecto al dolor. El dolor puede existir siempre, pero si yo cambio, Sufrimiento opcional, ¿no? Como dicen. exacto, Mm, si yo cambio mi mente, distraigo la mente y no me centro en el dolor lo voy a percibir de otra manera. Literalmente es eso. vale. ¿Cuál dirías que es la clave para que, bueno, aparte de la respiración, Ujú. ¿vale? Para que un pues, ansioso entienda un poco el punto del evitativo y, digamos, no se frustre tanto, sino que, bueno, que no piense a la primera que la relación se acaba, que el otro no le quiere, Mm, sino que, pues, oye, esos momentos existen. sí. Mira, algo fundamental también en una relación evitativo ansioso es el tema de desechar la culpa, porque mientras yo continúe eh, anclado a lo que me dijo Mariano una vez, cómo Claro. reaccionó un día Sebastián, Mm, cómo no sé qué, mientras continúe anclado a eso, no voy a superar o me va a costar mucho más superar cosas y entender cosas. Nosotros hubo un momento en el que entendimos que teníamos que literalmente borrar
eliminar lo que vivimos y comenzar desde cero. Claro, los traumitas se dejan Claro, yo y no podía seguir por eso utilizando. Proyecto en Blanco, ¿no? También. Claro, claro, porque fue un comienzo Vale, de cero por completo, porque yo no podía seguir utilizando lo que Marian me dijo una vez cuando nos conocimos. No lo podía seguir utilizando de excusa. Es que tú un día me dijiste no sé qué. No. Y si comprendo que todo el dolor que nos causamos fue provocado por una mala gestión emocional que desde niños desarrollamos, entonces no hay culpable, porque no fue hecho a propósito. claro, claro. Cuando comprendemos que no hay culpables es cuando también nos ayuda mucho a comenzar a crear juntos y a sanar juntos. ¿Cuál diría, o sea, quién dirías que cede más en las relaciones? Tanto, bueno, como dais acompañamiento, ¿quién suele ceder más? ¿Las personas evitativas o las ansiosas? Me imagino que me hago la idea, pero A ver, es complejo eso. Te diría que el evitativo, pero ¿cede más el evitativo? Sí. sí, pero no de una manera correcta. El evitativo puede llegar a ceder más por el hecho de que desconecta, se Vale. aparta, se aleja. Claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Si yo una emoción no la experimento desde ese lado observador para poder analizar por qué estoy sintiendo esto y aprender sobre Claro. la emoción y no quedarme anclado a la emoción, si no hago ese ejercicio no voy a entender nada, no voy a Mm, aprender nada. Cuando el evitativo cede desde su evitación, tampoco está aprendiendo ni entendiendo nada, simplemente está cediendo para evitar la discusión. claro. Conectar con eso, experimentarlo y trabajarlo desde un punto de conciencia para poder entenderlo. Y si estoy cediendo, es porque estoy cediendo con conciencia y Ujú, entiendo que puedo ceder, no pasa nada, no me va a afectar. Y ojo, si eso por el cual puedo llegar a ceder o no, si analizado en conciencia me dice no cedas, tendré que no ceder, porque claro. esos serían los límites Claro, que tú pones, sanos claro, y exacto. correctos que tenemos que tener y poner, ¿no? En una Claro. relación y en la vida en general. Cuando, claro, cuando lo hacemos desde la inconsciencia, por lo general todo siempre va a ser malo, en el momento o a la larga. ¿Y por qué dirías que se cede? O sea, ¿por inseguridad, justamente por pues, falta de autoestima, falta de amor propio o por qué? Por todo, justamente por todo eso. Fíjate, algo muy curioso en los ansiosos. Así como en el evitativo existen subtipos, Ujú, en los ansiosos igual. vale. Está el ansioso complaciente, Ujú, que suelen ser las personas que por miedo a perder a su mm, pareja permiten absolutamente todo. Nosotros nos encontramos mucho en las sesiones personas que permiten hasta infidelidades. Que ya no sería una infidelidad porque claro, ya si lo está, es sabes consciente, ¿no? y De lo que, claro. normalizás, Mm, y este tipo de personas hasta llegan a autoconvencerse de, bueno, no pasa nada que esté con otra, mientras que luego vuelva a ujú, casa, suelen ser los ansiosos complacientes. Luego están los ansiosos victimistas, mm, que basan su ansiedad en ser la víctima absoluta de todo. Y luego está el más agresivo, ah, el que lucha más o discute más por su ujú, verdad. vale. No, no, digamos, da miedo a la pérdida, al Ujú, abandono, no, no voy a discutir nada. ujú. No, lo lucha con más fuerza. Me identifico ahí un poco. Yo siempre fui muy así también, muy así. Sí, es muy importante el análisis que tenemos que hacer en comportamientos. Imagínate, yo con hoy por hoy 42 años de mi vida, esas capas y capas y capas de Mm, tiras, de cosas externas que fui creando en mi mm, persona, que no son realmente lo que yo soy. ujú, Imagínate, claro, la limpieza que hay que hacer en claro. uno, ¿no? Para sanar y comenzar a crear de una manera sana en general. ¿Dirías que, o sea, es importante ser una persona feliz y no buscar la felicidad en la otra persona, digamos, esa reafirmación de estar, digamos, completo, como dicen, sin buscar que la otra persona te complemente para tener una relación sana? Uno de los puntos que también me costó a mí bastante entender es la cuestión de la independencia.
Yo decía, no necesito ninguna independencia con mi pareja, Mm, con respecto a mi pareja, ¿no? El evitativo tiene muy marcado eh, esa independencia que se va a un extremo, que es de necesidad de, no sé, salir solo. mm, Incluso hay personas que hasta puntos de salir solo de fiesta, solos, sin ujú, su pareja, y les claro. molesta si su pareja quiere ir con ellos. No, ellos necesitan su independencia en todos los aspectos, pero de una manera muy excesiva. El ansioso normalmente por esa necesidad de apego, desecha la independencia. Necesita, depende, Pero todo el claro, tú tiempo dirías que pendiente. un ansioso entiende más lo que es una pareja porque, claro, como que piensa más en esa unión que en sí mismo. O Mm, sea, es menos egoísta. Es complejo hablar de si es menos o más egoísta. Es complejo Porque también, porque, claro, cuando reclamas necesidades es porque, o sea, desde tu parte egoísta, ¿no? Que tú las reclamas porque necesitas. Entonces, claro, claro. es egoísta también. Una frase que nos dijo un día una amiga psicóloga sobre el tema del apego ansioso, me quedó muy marcado hace tiempo, que dice, em, me amo porque me Ujú, amas. Cuando no me amas, no me amo. claro. Y es así, el ansioso vive así. Me quiero, me respeto porque tengo Reafirmación, claro, la aprobación. aprobación de los demás y el amor de los demás. Pero cuando los demás me dejan de amar y de Mm, respetar y de aprobar, yo dejo de amarme, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir una porquería, porque, claro, y es al revés, es todo al revés. Sí, mucho trabajo ahí, ¿eh? mucho. Mucho entendimiento, mucha reflexión necesitamos. A ir terminando, ¿cuáles dirías o sea, cuáles dirías que son las claves de vuestra rutina diaria, así como pareja, Mm. para entenderos? Por lo menos, sobre todo desde vuestros inicios, cuando empezaste a daros cuenta de que erais diferentes, ¿no? En ese aspecto. ¿Y qué es lo que trabajasteis para que justamente, pues eso, entenderos y no causarte ansiedad, no saturar a Mm. Marianne? O sea, ¿qué hicisteis? Yo principalmente, y me vuelvo a repetir y hacer mucho hincapié en esto, el tema de la respiración. Vale, Se convirtió en mi diario vivir. Cuando pasan 2, 3 días y digo, hace varios días que no estoy haciéndolo claro. conscientemente, recurro a eso. Recuperar el centro. Exacto. Aunque hoy por hoy, justamente por todo el trabajo que estamos haciendo, ya no reacciono como antes, Ujú, por más que pase una semana sin hacer respiración claro. consciente, ya no reacciono igualmente como antes, ¿no? Pero el ir dejando de lado de a poco esas buenas costumbres Ujú. te pueden llevar de a poco Volver a a recuperar. desestabilizar. Claro. Exacto, ¿no? Entonces, para mí, principalmente se convirtió el hecho de mantenerme lo más consciente en todo momento posible. En todo momento y más aún en las situaciones donde sé que algo me puede generar un malestar. La primera vez que experimenté esto de la impermanencia y el observador, literalmente estuve unos 30, 40 minutos. Te sonará la típica escena de película del actor principal y que de repente todo a su alrededor se vuelve en cámara lenta. Vale, sí. Así estuve unos 30 o 40 minutos haciendo una meditación con respecto Ajá. a la impermanencia, ¿no? Y de repente como que podía observar, Mm, experimentar a través de mis sentidos según yo quería, mm. los sonidos, lo que veía, el aire, no sé. Separaba sensaciones, ¿no? Como Sí, en capas. sí, Tan y profundo eso, es ¿no? espectacular. Se me ponen los pelos de Claro, punta claro. porque es algo espectacular. La paz Mm, que se siente cuando puedes conectar ujú, contigo mismo, ¿no? Y desde ahí poder observar y controlar tu mm, realidad, la paz que se experimenta, como dice, a mí me gusta mucho relacionar la Biblia con el budismo, con muchas sí, cosas, al ¿no? final, claro. Y la Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo Mm, inexplicable, es claro. algo que no se puede expresar de ninguna manera. Mm, Simplemente que es una paz y, y todo, ya te digo, a través de ese ejercicio de la respiración y ser consciente. A Marianne esta parte le costó un poquito más mm.
ponerla en práctica o entenderla. Porque es otra dinámica la suya para entender. Claro, tú Sí, tenías que controlar la ansiedad. claro. Ya tenía que, pues esa Ella empatía de tiene, entender, ¿no? claro, y De, ella tenía que comenzar a permitir la emoción. Yo estaba desbordado de emoción ya, y ella tenía que comenzar a permitir. claro, ella tenía que abrir el río para que fluya el agua y tú al revés, Exacto, cerrarlo. literalmente. Y bueno, ella comenzó también a trabajarlo de esa manera, comenzar a permitirlo, comenzar a permitirlo. De hecho, había días o hay veces que hay días que me dice, papá, me voy un rato a mi habitación, se Mm, encierra y intenta conectar mm, con alguna emoción bloqueada que en muchos casos ella ni percibe que hay claro, algo bloqueado ahí, ¿no? Pero intenta comenzar a conectar con eso y a a ver experimentarlo y qué a puedo soltar. soltarlo y tal. Es un trabajo bastante pesado, creo yo, para el evitativo. Para los dos, en realidad, Mm, porque quieras o no, claro, para nosotros es el típico, deja de llorar. sí, claro, Y para el otro es, llora un poco. Es claro, lo mismo, al fin y al cabo, pero en diferentes claro. extremos. En diferentes extremos. Dirás que el sacrificio vale la pena, ¿no? Muchísimo. Vale, Muchísimo, ya no solo por salvar una relación y transformarla en una relación nueva, porque claro. mira algo también súper curioso que fuimos comprendiendo, son las etapas, ¿no? Mm, De una relación. El enamoramiento, mm, en cierta manera, es una mentira, no es la realidad, vale, porque cuando el enamoramiento pasa, es cuando comienzas a conocer a la persona. claro, es cuando comienza el amor, ¿no? Cuando comienza el amor verdadero, Claro. y el amor verdadero hay que construirlo día a día. En la fase del enamoramiento todo es maravilloso, Mm. pero cuando el enamoramiento se comienza a pasar, porque se pasa, empezamos a ver lo que no nos gusta. Y ahí es donde muchas parejas fracasan, porque cuando se desvanece el enamoramiento, comienzan a ver un poco la realidad Claro. de no conozco realmente a esta otra persona, no la conozco, y es donde se terminan destruyendo las relaciones. Pues muchas gracias, Sebastián. Gracias por venir. Como ya sabéis, el sacrificio vale la pena, así que conoceros, hacer introspección, darle una visita al canal de Sebastián y Marían, el Proyecto en Blanco. Vais a aprender muchísimo, que así es como me pasó. Y nada, muchas gracias por venir. Ha sido un Muchísimas placer. gracias a ti.